Hola, yo soy Carolina y quiero hablarles de lo que ocurrió en mi vida cuando comenzó Facebook. Abrí una cuenta y empecé a recibir personas. Las solicitudes que me hacían, yo las aceptaba. En ese momento no se me ocurría, por ejemplo, que la gente podía tener perfiles falsos. Un día empecé a ver que uno de mis nuevos amigos daba like a algunas de mis fotos. Y lo que me llamaba la atención de esos likes era que no se encontraban precisamente en las fotografías en las que yo me veía, desde mi punto de vista, más hermosa, sino que a veces estaba sin maquillaje o estaba un poco excedida de peso y sin embargo le daba like. Así que un día me pregunté que por qué él haría eso. Y decidí entrar en su perfil y me di cuenta de que él, al que vamos a llamar el señor T, no tenía muchas publicaciones. Y pensé que era un hombre extraño y reservado. Pero, siendo mujer, siendo psicóloga, y en caso de que el horóscopo funcione, siendo sagitariana, pensé que desde la época de Noé, ¿sabes? Las jirafas andan con las jirafas, las cebras andan con las cebras. Así que dije, si él no publica, yo voy a saber quién es él al ver a sus amigos. Y entré a revisar a sus amigos. Y su primera amiga, casualmente, era una mujer con discapacidad. Y dije, ah, qué bien, él debe ser doctor o debe trabajar en el área de rehabilitación. Pasé al segundo amigo y una mujer con discapacidad. Tercer amigo, mujer con discapacidad. Y así fueron una tras otra mujeres con diversas discapacidades. Y cuando ya había llegado como a la quinta, ya sabía que él no podía ser o médico ni podía trabajar en el área de rehabilitación, porque de ser así, ¿dónde estaban las fotos de los estetoscopios o del área de rehabilitación o de sus compañeros, de sus colegas? Porque todas las que estaban allí eran mujeres con discapacidad. Y empecé a pasar del asombro al miedo y recordé a mi esposo que me decía que tenía que tener cuidado de no andar metiendo locos en mi Facebook. Y luego lo otro que me empezó a dar fue ira. O sea, ¿quién se creía? ¿Quién se creía para coleccionar mujeres con discapacidad? Y ese mismo día, después de que terminé de ver las 59 mujeres que tenía allí y que tenían discapacidad, le escribí algo así como: la cosificación es un proceso en el cual uno olvida a la persona y la empieza a escoger por características que la convierten en cosa. Cuando buscas a las personas porque son rubias, o porque son altas, o porque tienen una característica particular, tú la estás cosificando. Así que le dije que yo no le daba el permiso para que me cosificara, que yo no quería ser parte de su colección, de su casita del terror. Y él al día siguiente me contestó y me dijo que realmente eso que tenía allí no era una colección de terror, que todas las mujeres que estaban allí le parecían hermosas, que todas las mujeres que estaban allí eran objeto de su admiración y que parecía que la que tenía el problema era yo. Luego de muchas conversaciones con el señor T, un día él dijo: lo que tú quieres decir es que yo soy un devoto. Y yo no tenía ni la menor idea, pero si él estaba diciendo eso, obviamente era devoto. Y le dije, sí, eso es exactamente lo que yo quiero decir. Y cuando terminamos de hablar, yo fui a papá Google y coloqué devoto y aparecía de la Virgen del Carmen, del Santo Niño de la Cuchilla y de otros santos. Y yo dije, esto no es lo que él me está diciendo. Entonces, dado que habíamos estado conversando sobre la discapacidad, coloqué devoto y coloqué discapacidad. Y coloqué en mi Facebook, donde había muchos psicólogos, donde había psiquiatras, donde había estudiantes de psicología, escribí: ¿alguien sabe de una parafilia que se llame devoto? Y empezaron a bromear y me dijeron, debe ser alguien que es fanático religioso y que a lo mejor le gusta hacer el amor en contextos que tienen que ver con la iglesia. Y me di cuenta de que nadie sabía acerca de eso. Y entonces, después de haber estado asustada, decidí que yo iba a investigar sobre eso.
y es de los resultados de esta investigación y de sus implicaciones de lo que le vengo a hablar hoy. Por favor. Un devotí es una persona cuya parafilia se caracteriza porque experimenta placer y porque erotiza a una persona con discapacidad. Por favor, la siguiente. La palabra parafilia está formada por dos términos. Filia, que significa deseo, amor, atracción, y para, que significa extraño, anormal o patológico. De manera tal que parafilia sería algo así como un deseo raro o un amor patológico. Los devotís son personas a los que les interesa, a los que les erotiza la discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Pero el tipo de devotís que yo estudio son los devotís que están interesados en personas como yo, con discapacidad motriz. Así que esos devotís se dividen en dos categorías. Los abasiofílicos, que son aquellos a los que les interesan personas como yo, que usan aparatos, que usan muletas, que usan sillas de ruedas, y los acrotomofílicos, a quienes les interesa las chicas amputadas. Desafortunadamente para mí, los acrotomofílicos son mayoría. Muy bien, esta investigación, o la investigación que llevé a cabo a lo largo de 10 años, me permitió entrevistar a 2.234 devotís de 5 continentes. Los entrevisté de manera personal, algunos de ellos, y a otros a través de internet con entrevistas en español y en inglés. Los resultados, muy a grosso modo, fueron los siguientes. El número mayoritario de las personas que son devotís tienen edades que están entre los 31 y los 40 años. ¿Por qué? Yo hipotetizo, o sea, mi hipótesis es que después de los 40 años, algunas personas empiezan a tener temor de acceder a la tecnología, tienen miedo a la tecnología. Y como la mayor parte de la muestra la obtuve a través de internet, por eso, después de 40, el número empieza a descender. ¿Por qué menos de 30? Porque la construcción de la personalidad, el definir quién eres tú, se va haciendo, sobre todo cuando tienes cierta madurez, y eso ocurre alrededor de los 30 años. La mayor parte de ellos eran masculinos, de sexo masculino, tanto que la proporción es aproximadamente de una mujer cada 250 hombres. Y ellos son de nivel socioeconómico medio, y creo que eso es lo que facilitaba que tuvieran acceso a la tecnología. Han surgido varias hipótesis acerca de qué es lo que hace que una persona sea devotí. En casi todos ellos he encontrado que hay ha habido una experiencia con la discapacidad, bien sea de manera directa porque han tenido discapacidad o de manera indirecta porque han tenido algún familiar o algún vecino con discapacidad. Sin embargo, no todo el mundo que ha tenido experiencia con discapacidad se convierte en devotí. Entonces, seguramente, al igual que cualquier fenómeno psicológico, es de naturaleza multicausal e incluye componentes biológicos, psicológicos y sociales. Lo que sí he encontrado es que con mucha frecuencia provienen de familias rígidas, frías o sobreprotectoras, que algunos de ellos tienen baja autoestima y que parecen tener necesidad de control. Si eso es lo que he logrado como resultado de la investigación y muchos más, pero que no me va a dar chance de decirlo ahora, ¿qué temas quedan pendientes por explorar? Quedan pendientes por explorar por qué algunas discapacidades son preferidas con respecto a otros. Es decir, por qué hay mayor cantidad de devotís a los que les interesa la discapacidad motriz con relación, por ejemplo, a la invidencia. Otro elemento importante es por qué se da esa desproporción entre mujeres devotí y hombres devotí. Adicionalmente a eso, ¿hay diferencias en el perfil psicológico entre los hombres devotí y las mujeres devotí? Y por último, sí, les comentaba antes que parece haber un elemento importante con relación a la experiencia con la discapacidad. ¿Significa eso que en aquellos países donde ha existido guerras o donde ha existido catástrofes y como resultado de ello han quedado muchas mujeres con discapacidad, en esos países hay mayor cantidad de devotís? Adelante, por favor.
Venezuela, la actualización necesaria. ¿Por qué un tema tan rebuscado podría ser importante desde el punto de vista social y qué tiene que ver con la actualización? Yo creo que esto tiene que ver con varios elementos. El primero de ellos, la actualización, está en el hecho de que se está haciendo una investigación novedosa con un gran número de sujetos, y esto del número de sujetos, el haber tenido una muestra de 2.234 sujetos te permite generalizar más fácilmente los resultados conseguidos en esa muestra a toda la población de Botí. Pero adicionalmente yo creo que lo más importante de esta investigación es que me ha permitido y ha permitido a aquellos que están vinculados a la investigación replantearse conceptos como discapacidad, normalidad y belleza. ¿Por qué cuando se habla del tema de Botí nos escandalizamos tanto? ¿Por qué percibimos que el devotí es un depredador sexual? ¿Por qué pensamos que el devotí es alguien que tiene una patología psicológica? Las pocas investigaciones, hay hasta el momento en que lo vi, solamente 6 investigaciones, 3 de naturaleza grupal y 3 de estudio de caso. Y en todos ellos se abordaba el tema de la patología. ¿Pero por qué nos parece patológico el devotí? Y coloqué por eso una frase de un devotí, dice, si estás con una, refiriéndose a una mujer con discapacidad, si estás con una, eres un santo, porque la soportas, ¿no? Pero si tú quieres estar con una, entonces te conviertes en un pervertido. Siguiente, por favor. Y probablemente lo que hace que veamos al devotí como patológico es lo siguiente, es la forma en que nosotros entendemos la discapacidad. Entendemos la discapacidad o a una persona con discapacidad como una persona que no es productiva, que puede ser una carga para el Estado, a la que tienes que darle una subvención, una persona que no es hermosa o una persona que tiene esa condición como resultado de algún castigo divino. Entonces, si la discapacidad te hace eso, te hace una persona disminuida, cualquiera que pueda desear y erotizar a una persona con discapacidad definitivamente tiene que estar mal. Y esto es algo importante. Esto es algo importante por lo siguiente, yo no sé si ustedes se han enterado que si viven lo suficiente, todos ustedes se van a convertir en una persona con discapacidad. Porque en la medida en que va pasando el tiempo, la agudeza visual y auditiva va disminuyendo. Vamos sintiendo dolores. Y entonces, si viven lo suficientes, ustedes también van a tener una discapacidad. Pero ¿cómo es el tema de la discapacidad y la sexualidad? Solemos pensar que las personas con discapacidad son asexuales. ¿Y por qué pensamos que son asexuales? Porque generalmente la forma en que comunicamos los deseos sexuales, obviamente, es a través de nuestros movimientos. Coqueteamos con nuestros movimientos, meneamos la cadera o caminamos de una manera particular para manifestar que tenemos deseo sexual. Pero en una persona con discapacidad el movimiento está alterado y entonces no puede comunicar de manera suficiente ese deseo sexual. Eso se ve alterado. Lo otro es que pensamos que una persona con discapacidad, además de que no tiene deseo sexual, es como un niño dependiente, alguien que necesita que lo ayuden y que por lo tanto lo tutelen. Si es así, si la mujer es como un niño, y si la mujer con discapacidad, obviamente, si la mujer con discapacidad es un niño y además no tiene deseo sexual, entonces un devotí sería algo equivalente a un pedófilo. Esta lógica se siguió con Ellen Stoll. Fue la primera mujer con discapacidad que apareció en una portada de Playboy. Lo que hicieron fue retocar sus piernas para que se vieran normales y no se vieran como las mías, que son más delgadas o más flácidas, y quitaron de las fotografías las sillas de ruedas. Y cuando le preguntaron a Hefner por qué había tomado la decisión de presentar a Stoll visualmente como una mujer normal, obviamente normal en los términos de Playboy, él dijo que de esta manera impedía que Playboy caminara por un camino de cosas pervertidas y explotadoras, en los cuales se vinculaba la sexualidad con las personas con discapacidad. Entonces,
La primera actualización es preguntarnos si realmente el que exista un devotí está vinculado a un deseo pervertido o es que somos prejuiciosos con relación a la discapacidad y eso nos hace ver como enfermos a aquellos que puedan erotizar a una mujer con discapacidad. Lo otro que quisiera que nos preguntáramos es ¿qué es normal y qué es anormal? ¿Por qué consideramos que los devotis son anormales y desde qué criterios son anormales? Resulta que, investigando, me he dado cuenta de que el concepto de normalidad puede ser visto desde distintas ópticas. Desde el punto de vista legal, lo normal es lo que no es delito. Desde el punto de vista estadístico, lo normal es lo frecuente, lo común. Desde el punto de vista filogenético, lo normal es lo que hace la especie humana, pero que también hacen los animales. Desde el punto de vista psicológico, lo normal es lo que no causa daño y desde el punto de vista moral, lo normal es lo que es bueno. Entonces, por favor, de ser así, ¿qué es lo normal o desde qué criterio estamos hablando de normalidad? Esa es la gran pregunta. Lo otro sobre lo que quiero hablar es sobre el tema de la belleza. Nosotros tenemos el concepto o el ideal griego de la belleza. Y según ese ideal, obviamente, las mujeres con discapacidad no son hermosas. Pero existen otros ideales de belleza. Uno de esos ideales de belleza alternativos son el ideal japonés. Vamos a utilizar la palabra, espero pronunciarla bien, se llama wabi-sabi. Wabi-sabi es el equivalente al ideal de belleza griego, pero en Japón. Para que algo sea bello, desde esta óptica, debe cumplir 3 características. Nada dura, nada está completo y nada está perfecto. Entonces creo que en este momento yo me siento mucho más cómoda con el concepto de belleza japonés, que no me exige simetría y no me exige perfección, que con el ideal de belleza griego. Por último, y esto es lo que quisiera dejarles para la reflexión, si podemos cuestionar el concepto de belleza en Venezuela, que es el país de las mujeres bellas, si podemos construir, enriquecer ese concepto de belleza, entonces en este país podemos lograr cualquier cosa. Eso es lo que tenía que decirles. Muchas gracias.